Ignacio González Alayón es estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas y estudia la proliferación de macrófagos. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de... Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Ignacio González Alayón. Ignacio es licenciado en Ciencias Biológicas y estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas. Actualmente está intentando investigar sobre el sistema inmune, en particular unas células del sistema inmune que se llaman macrófagos. Fuera del laboratorio es una persona muy sociable que escucha este podcast y, entre otras cosas, juega al fútbol en el Club Atlético Nos Hablamos. Hablamos de los distintos tipos de sistema inmune, de por qué los macrófagos son más interesantes de lo que se pensaba y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que, sin más, vamos a empezar el episodio. Y bueno, yo ya te voy a haber presentado. Okay. Igual que siempre ya conoces el podcast. Pero bueno, Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan frío que está ideal como para hablar de tu tema, que es inmunidad, sistema inmunitario. Ya se me empiezan a sentir los mocos mientras hablo. Sí, Así sí. que, ¿cómo estás? Bien, bien. Son épocas de mucha congestión, está bastante complicado, bastante gente resfriada y eso, así que estaría bueno poder explicar un poquito más de cómo funciona nuestro sistema para combatir algunas infecciones respiratorias o no, pero al final infecciones. Bien, entonces, tú sos el macrofagólogo Algo así. el día de hoy, así que vamos a empezar, no sé si por el principio, porque ¿qué es el sistema inmune sin las células? Pero capaz que empezar por el sistema inmune, los tipos de sistemas inmunes, y después nos vamos a meter específicamente con las células con las que vos trabajás. Ok. Bueno, el sistema inmune en realidad es un único sistema que está a su vez dentro de un organismo, o sea, somos un todo, no lo dividimos para estudiarlo, pero somos un todo. Y el sistema inmune, para estudiarlo, lo dividimos en dos, se podría decir, que es el sistema inmune innato y lo que se conoce comúnmente como el sistema inmune adaptativo. Paso a explicar el primero de ellos, que es el sistema inmune innato. El sistema inmune innato se le llama de esta manera porque son defensas que ya vienen incorporadas y que han evolucionado desde hace mucho tiempo con los animales y que incluso las plantas también tienen sistema inmune, aunque no lo creamos, aunque no se diga tanto, pero específicamente el sistema inmune innato de los animales ha evolucionado con diferentes patógenos que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos helmintos, pueden ser protozoarios que nos pueden infectar, incluso también para mantener como un estado fisiológico normal en nuestro organismo. Y ese sistema inmune está formado por células. Estas células están siempre alerta a cualquier patógeno que pueda ingresar y son capaces de reconocer ciertos patrones en esos patógenos, que justamente se llaman patrones asociados a patógenos, porque están conservados evolutivamente en esos patógenos. Entonces tienen como una serie de receptores que son capaces de reconocer a esos patrones en los patógenos y así alertar al organismo de que algo no está bien o no está correcto en nuestro organismo porque hay una infección o porque algo se desreguló de alguna manera. Y bueno, hay muchas células que forman parte de ese sistema, en particular los macrófagos son células importantes, que son las que yo estudio, después vamos a entrar un poco más en eso. Son importantes porque son las que vos estudiás. Bueno, son las que yo estudio, son importantes, pero hay otras que son bastante importantes. Después están otras que a mí me gustan mucho y me llaman la atención, que son las células dendríticas, que son como las alcahuetas del sistema, porque son las células que cuando tenemos una infección son las primeras en alertar a todo el sistema y son las que más producen algunas moléculas para alertar al sistema, incluso llevan partes del patógeno hacia otra parte del sistema para que se alerte. Entonces son como esas células que van y chusmean todo y alcahuetean a todo el sistema de que algo anda mal. Y bueno, después hay bastantes otras células, como por ejemplo células asesinas naturales, que es como un nombre, asesinas naturales,
Porque son capaces justamente de matar otras células incluso del propio organismo cuando están infectadas, por ejemplo, con un virus que no lo podemos eliminar porque es muy pequeño y es una partícula que necesita sí o sí de una célula para sobrevivir. Entonces, esas células son capaces de eliminar la célula infectada y de esa manera eliminar la infección. Y bueno, eso es un poco el sistema inmune innato que ya viene armado y preparado para combatir una infección que puede ser completamente nueva o de un patógeno que nunca vimos en nuestra vida. Y luego está el sistema inmune adaptativo, que a mí en particular no me gusta llamarlo de esa manera, porque todo el sistema inmune es capaz de adaptarse o generar una respuesta adaptada al patógeno que nos está infectando o a la situación que se está generando en un tejido o en el organismo. Entonces, este sistema inmune adaptativo a mí me gusta llamarlo sistema inmune específico o inmunidad específica. ¿Por qué? Porque es específico de ciertos patógenos. Incluso demora más tiempo que el sistema inmune innato en activarse. ¿Por qué? Porque necesita del sistema inmune innato para activarse. Necesita que el sistema inmune innato, particularmente a través, por ejemplo, de las células dendríticas, que son esas alcahuetas, activen al sistema inmune adaptativo, activen a estas células que están preparadas o especializadas para combatir patógenos en específico. Y son, en particular, dos grandes tipos de células, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son esos famosos linfocitos productores de anticuerpos que conocemos, o cuando se diferencian en verdad, van a producir anticuerpos. Entonces, estas células tienen como una diversidad de un receptor único en realidad, que es el receptor del linfocito B, que después puede ser secretado en forma de anticuerpo, y el receptor del linfocito T. Estos son únicos, pero presentan una gran diversidad para reconocer diferentes tipos de moléculas. Entonces, cuando es alertado el sistema inmune adaptativo o el sistema inmune específico por un patógeno en específico, se van a seleccionar únicamente las células capaces de combatir a ese patógeno y se van a expandir esas células capaces de combatir al patógeno y van a ser las que luego vayan al lugar donde se produjo la infección o se secreten anticuerpos que tienen funciones importantes para eliminar a ese patógeno. Y eso es como los dos sistemas. Ahí va, acá tenemos un par de palabras que me quedan ahí como que no sé exactamente qué son. Una es patógeno y la otra es anticuerpo. O sea, bien. ¿Viste cuando decís son esas palabras que están en la vuelta? Sobre todo anticuerpos. Anticuerpos es como una cosa que, sí, porque los anticuerpos acá y los anticuerpos allá, pero ¿qué corno es un anticuerpo? Bien. Sí, son como palabras que se usan mucho en la inmunología y no todo el mundo tiene por qué tenerlas como claras de qué significan. Y en realidad, un patógeno es cualquier agente externo que pueda infectarnos de alguna manera. O sea, eso creo que sería como la definición más fácil de patógeno. Dentro de los patógenos pueden haber bacterias, que son muy comunes, pueden haber virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, o el virus de la gripe, que ahora también está como corriendo mucho y por eso hay mucha gente con mocos. El virus sincitial respiratorio, que ahora hay bastantes problemas con ese porque hay muchos niños en el CTI y afecta mucho a los bebés. Esos son virus que pueden infectarnos. Después pueden haber hongos que puedan ser infecciosos. Las levaduras son hongos, por ejemplo, son unicelulares, o sea, tienen una única célula, pero son hongos al fin y al cabo. Y hay algunos tipos de hongos de este tipo que son de una única célula que pueden infectarnos. También hongos más complejos. Después tenemos también parásitos helmintos, que se les llama, que son gusanos parásitos básicamente. Por ejemplo, la solitaria sería un ejemplo claro que infecta al intestino y se alimenta de los propios alimentos que nosotros ingerimos. Y hay muchos otros que infectan diversos tejidos. Son más que nada problemáticos en países donde no es buena el agua, la higiene, y ahí como que tienen más prevalencia. Y después hay otra gran diversidad de patógenos que son los protozoarios, que a veces se dicen protozoarios. Yo no soy muy experto en el tema, pero se ubican en diferentes extractos, o sea, en diferentes partes del árbol de la vida, son muy diversos y ahí hay una gran diversidad de diferentes patógenos posibles. Y todos estos patógenos comparten algunas características particulares
que son estos patrones asociados a patógenos que yo mencionaba, que pueden ser reconocidos por receptores que han evolucionado para reconocer a esos patrones. Y no son los mismos patrones para todos los tipos de patógenos. Por ejemplo, para las bacterias, ellas tienen algunos patrones en la membrana que pueden ser reconocidos por esos receptores. Las levaduras tienen otros, por ejemplo, los hongos tienen otros, y los parásitos helmintos tienen otros, y los virus son más complejos, y ahí se reconocen más las moléculas, por ejemplo, de ADN o de ARN que hay en el virus, básicamente. Bien. Y ahora quedó. Respecto a los anticuerpos, que es la otra gran pregunta, así como que ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas, no, o sea, eso es como lo primero y principal, son proteínas, y son proteínas que tienen una parte como conservada, o sea, que es la que cumple más que nada su función, que es una de las regiones del anticuerpo. El anticuerpo, me gustaría poder hacer un dibujo, pero no puedo. Es como si fuesen las piernas de un fosforito sacándole la cabeza y los brazos, básicamente. O sea, es como las dos piernitas así y el cuerpo del fosforito, nada más. Entonces, en la parte conservada es como lo que sería el torso, y lo que puede ser variable es la punta de las piernas, o sea, los pies del fosforito. Entonces, esa parte varía mucho y se seleccionan las que son capaces de reconocer a un patógeno particular. Entonces, esa parte que es muy variable y que tenemos hay infinitos tipos de moléculas que se pueden reconocer con esa región variable que se le llama, es la capaz de reconocer específicamente a una molécula de un patógeno particular. No un patrón que está conservado, sino capaz que una proteína que tiene tal bacteria es capaz de ser reconocida por ese anticuerpo. Y las funciones están dadas por el tronco del fosforito, que son la parte conservada, o sea, lo que puede ejercer la función. Y las funciones de los anticuerpos son muy diversas. Una de las funciones básicas es, por ejemplo, evitar que nos infectemos. Por ejemplo, nos vacunamos a veces o muchas veces para evitar directamente la infección. Entonces, con la vacuna se generan anticuerpos. Esos anticuerpos son capaces de lo que se llama neutralizar, que es como unirse a cierta molécula, por ejemplo, de un virus, y evitar que ese virus, que necesita de una llave para abrir las células e ingresar a nuestras células, tapar esa llave y que no pueda unirse al receptor en la célula. Entonces, de esa manera evita la infección. Y después tiene varias funciones que pueden generar la muerte de células propias infectadas, que puede generar también el recubrimiento de una bacteria, por ejemplo, y que otras células del sistema puedan comérsela, fagocitar, lo que se llama fagocitarla, que es básicamente un proceso activo de comerse a otra célula o a una bacteria en este caso. Y bueno, hay varias funciones como de este tipo que estoy describiendo que tienen los anticuerpos. Ahí va. Bueno, ahora tenemos armado el panorama, entendimos todo. Somos expertos en inmunología como en 2020. Y llegó el momento de hablar de las estrellas de este episodio, que son los macrófagos. ¿Qué es un macrófago y esto con qué se come? Bueno, no sé si los macrófagos se comen con algo, pero sí les puedo decir que son células que comen. Es más, está en su definición como etimológica de la palabra, que son macrófagos, son células que comen cosas grandes, que es como algo así como muy general, pero básicamente esta definición etimológica va al hecho de que son células que tienen un tamaño bastante grande comparado con otras células del sistema. Por ejemplo, los linfocitos son bastante más pequeños, y a su vez son capaces de comer partículas, de comer otras células del propio organismo, de comer bacterias, y ese proceso, como decía, es un proceso activo. O sea, se necesita el reconocimiento por parte de receptores que están en el macrófago, y después de ese reconocimiento, como el proceso de internalizarlo en sus propias membranas para después eliminarlo de alguna manera. Eso es como la gran función o la primera que se ha descrito para los macrófagos. Ahora, los macrófagos tienen muchas otras funciones en el sistema y tienen muchos receptores diferentes para diferentes
diferentes funciones. Entonces, a su vez, los macrófagos son como, no son la primera barrera de defensa, porque la primera barrera de defensa es siempre la piel, por ejemplo, o una capa que recubre nuestro cuerpo. La piel es la más externa porque es la que vemos normalmente, pero también tenemos todo un medio interno desde cuando digerimos alimentos, que no es que va directamente al organismo, sino que hay todo un intestino, todo, como que estamos llenos de tubos por dentro, y ahí hay como barreras que son los epitelios, que son esa primera barrera de defensa que impide el pasaje de patógenos y solamente selecciona lo que pasa, por ejemplo, en los alimentos, los nutrientes que necesitamos para sobrevivir. Ahora, cuando hay algún patógeno que logra atravesar esta barrera, lo que se encuentra inicialmente son con macrófagos en general, porque son células que están presentes en todos los tejidos de nuestro organismo. Y hay algunos que son, y están presentes ahí porque hay macrófagos que son residentes ahí, que se llama, viven ahí permanentemente y no van a salir de ahí jamás. O sea, desde que nacemos, incluso en la etapa del desarrollo, antes de nacer, esos macrófagos se formaron y van a colonizar a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo y van a estar ahí para reconocer a cualquier patógeno que ingrese, ¿no? Entonces, son esa primera barrera. Son capaces de reconocer, muchas veces de fagocitar, muchas veces no, porque exceden su tamaño. Por ejemplo, si nos infectamos con un gusano, a veces los gusanos tienen un tamaño bastante mayor al de un macrófago, incluso visible a simple vista. Los macrófagos hay que mirarlos a microscopio, son células pequeñas, o sea, a pesar de ser grandes, comparado con otras, son de esa escala microscópica. Y hay ciertos patógenos que no se pueden comer. Entonces, bueno, tienen como la capacidad de reclutar a otras células también, o de llamar a otras células para colaborar con la eliminación de cierto patógeno. Y también de alertar por medio de mensajeros, que son moléculas mensajeras, proteínas que secreta o que excreta, y que el macrófago, que son capaces de alertar a todo el sistema inmune, también a la parte adaptativa del sistema inmune o la parte específica, para eliminar ese patógeno. Y además, los macrófagos tienen la particularidad de ser no solo células importantes para cuando nos infectamos, que es una situación que se da en algunos momentos, pero no siempre estamos infectados por patógenos, sino que también es posible que el macrófago tiene funciones importantes cuando estamos en una situación fisiológica. ¿Qué quiere decir? Una situación fisiológica es que está todo bien, o sea, como que no está pasando nada particular o fuera de lo normal en el organismo, simplemente se mantiene como ese equilibrio dinámico en el organismo que está todo el tiempo, y son importantes en esa situación porque son capaces de reconocer y comer o fagocitar células apoptóticas, que son células que mueren de forma programada, o sea, las células tienen como una vida útil, como una fecha de vencimiento. Entonces, todo el tiempo están muriendo y generándose nuevas células en todos los tejidos de nuestro organismo, y los macrófagos se encargan de la limpieza de esas células, porque si no se seguirían acumulando y acumulando y acumulando células muertas, apoptóticas, y no podríamos vivir de esa manera, seríamos como un cúmulo de células muertas en nuestro organismo. Entonces el macrófago también se encarga de eso. Y el macrófago, dentro de todo esto, tiene la gran capacidad de adaptarse. ¿Por qué? Porque en una infección lo que ocurre es primero un proceso que se le llama proceso inflamatorio, que la inflamación es básicamente cuando, por ejemplo, nosotros hay una inflamación, sentimos calor en la zona donde hay inflamación, sentimos a veces dolor, y bueno, esas son como varios indicadores de inflamación. Y aparte se enrojece la zona. Eso quiere decir que hay como una fase en la que en el tejido que está inflamado están como llenándose de células del sistema inmune porque hay una situación anormal. Entonces, el macrófago se adapta a esa situación y es capaz de justamente llamar a esas otras células, es capaz de fagocitar al patógeno o liberar mecanismos para eliminarlo, y a su vez también tiene que haber una fase de resolución de eso, porque no podemos estar toda la vida con inflamación. Si eso es, incluso si sucede, es una situación anormal y puede llevar a una patología, o sea, a una enfermedad prolongada en el tiempo. Entonces se tiene que resolver.
y el macrófago también está muy presente en la fase de resolución, o sea, de limpieza de la inflamación y de secreción o de un estado que se le llama como antiinflamatorio, o sea, para evitar la inflamación, para parar esa inflamación y para también como eliminar toda la mugre o la cantidad de células muertas que se generaron por la inflamación, porque durante la inflamación también se genera más muerte celular, entonces hay que como retornar a la normalidad. El macrófago se adapta también a esa situación para poder retornar a esa normalidad, de alguna forma. Entonces, al final los macrófagos hacen de todo, o sea, son los primeros que llegan, se encargan de coordinar, traen a las demás células, después se quedan hasta el final, limpian. Sí. Ahora me gustan más. Sí. Son como multifunción, la verdad. Y no solamente están esos macrófagos que residen en los tejidos, o sea, los que están ahí, sino que también son capaces de reclutarse más. Ahí tenemos células en la sangre que no son macrófagos, sino son como una célula que está antes del macrófago, o sea, no está totalmente diferenciada. Entonces, cuando llega desde la sangre, pueden pasar a macrófagos, o sea, diferenciarse a los macrófagos, y ese es otro mecanismo para aumentar el número de macrófagos en el tejido. Ese es uno de los mecanismos. Y también hay otro mecanismo que es por división del propio macrófago. El macrófago también tiene la capacidad de dividirse, multiplicarse y así aumentar su número en ciertas situaciones. Ahí va, bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos el panorama de qué está pasando y esto con qué se come. Y ahora llega la parte, no más complicada, pero sí la parte más interesante, que es lo que vos estudiás en particular, que me pareció re interesante cuando me estuviste contando, sobre todo porque habla como de un cambio de paradigma, que se pensaba que los macrófagos eran de una manera y ahora hay ideas nuevas y son ideas nuevas de hace un par de años, no es que en 1950 decidieron, sino que son ideas realmente nuevas que tienen pocos años y esto es así ciencia que se está creando en este momento y está re interesante. Sí, la verdad que, o sea, se va avanzando mucho en la ciencia y en el descubrimiento de las funciones de los macrófagos. Quizás me gustaría arrancar por explicar como los estados de los macrófagos. Porque, ¿qué pasa? En un inicio se creía que el macrófago solo servía para eso, para fagocitar, o sea, para comer prácticamente solo que bacterias, meterlas en su medio interno y eliminarlas en su fagosoma, o sea, en el lugar donde se pueden eliminar, o sea, dentro de la célula se secretan moléculas que son capaces de eliminar a esa bacteria. Ahora, ese estado del macrófago es un estado particular, que se le llama como macrófagos clásicamente activados, que son esos macrófagos que son capaces de producir radicales libres, que son capaces de eliminar a bacterias e internalizarlas. Pero no es el único estado como que tiene el macrófago, porque posteriormente se descubrió otro estado o otro fenotipo de activación de macrófago, que es un macrófago que se le llamó alternativamente activado, en contrario a lo clásico, que era lo que se conocía de antes. Entonces, estos macrófagos alternativamente activados tienen funciones bastante diferentes. Por ejemplo, una de las funciones es la limpieza de tejidos, o sea, la eliminación de células apoptóticas. Están como más relacionados con esa parte de la inmunidad del macrófago, o esa función de los macrófagos, que antes no se sabía tanto de ella tampoco. Después, también está involucrado muchas veces en estados antiinflamatorios, o sea, para resolver la inflamación una vez que la inflamación se dio, que era lo que explicaba antes. Entonces, esa parte puede ser para eso. Después, también es importante en los casos en que nos infectamos con parásitos helmintos, o sea, con gusanos helmintos. Y en particular, es como el estado en el que yo me focalizo en mi investigación. ¿Por qué adquieren como este estado más de limpieza? Porque no pueden comerse a un parásito gusano los macrófagos. Entonces, como no pueden, necesitan llamar a otras células que arman un relajo bárbaro, eliminan al gusano, pero a consecuencia de matar muchas células del propio organismo, porque las células capaces de eliminar al gusano tienen que eliminar unos gránulos súper tóxicos que son capaces de romper tejido. Entonces, todo ese tejido que queda roto y desarmado tiene que ser como limpiado por el macrófago. Entonces adquieren este estado diferente, que es más antiinflamatorio
y que tiene funciones de reparación de tejido. Y bueno, esas son un poco las funciones de estos macrófagos en este estado alternativo, digamos. Y a su vez, estos macrófagos en estado alternativo tienen esa capacidad de dividirse y de aumentar su número por división. Y es el principal mecanismo para acumularse en este estado. Contrario a lo que sucede con el estado clásico. Que en el estado clásico los macrófagos no se dividen. O sea, en el estado clásico los macrófagos son un número fijo, no se van a dividir, y lo que sí se genera es como llamado de nuevos macrófagos al sitio. O sea, llamado de células de la sangre que puedan después diferenciarse a macrófagos en el tejido. Pero no ocurre la división de esos macrófagos. Ahí va. Tengo una pregunta que capaz que es re obvia, pero para mí no. Okay. ¿Estos macrófagos ya nacen en uno de esos dos estados? Porque cuando decís fenotipo me da a pensar como que son dos diferentes. Pero, por ejemplo, ¿puede haber un macrófago clásico que se convierta en uno de tipo alternativo? ¿O solamente tienen que haber nacido así? Justamente no. Son células altamente plásticas y pueden cambiar su estado. O sea, digamos que el estado de diferenciación final o el fenotipo final de la célula es macrófago, es un macrófago. Pero puede adquirir diferentes estados de activación. Okay. Capaz que no es lo mejor llamarlo fenotipo, sino como estado de activación. Y ese estado de activación es modificable en el tiempo. O sea, puede adquirir un estado para cierta situación, o por ejemplo inflamatorio o clásico, porque estamos infectados con una bacteria. Transcurrió todo el proceso de infección, se eliminó la bacteria, ya no es necesario ese estado de activación del macrófago, y el macrófago modifica su estado de activación a un estado diferente y podría ser, por ejemplo, alternativo. Y hay un gran espectro de estados de activación, tampoco nos quedemos con el clásico y el alternativo. Incluso las investigaciones más modernas hablan de eso, células altamente plásticas capaces de modificar su estado, y que el estado no es solamente alternativo o clásico, sino como que hay un espectro en el medio, y esos son como dos polos, si se quiere. Uh-huh. Es como que se van poniendo distintos sombreros, distintos roles, o van tal cual. Bien, entonces, ¿qué es lo que vos investigás? Bien, en mi investigación en particular estamos interesados sobre todo en descubrir o dilucidar los mecanismos que producen la proliferación o la división de los macrófagos, el aumento en el número de los macrófagos. Esa es como mi investigación particular, y es como muy básica y que aportaría conocimiento a la inmunología innata. Entonces, en este baile que estamos haciendo el doctorado, estamos tratando de encontrar cuáles son esos mecanismos. Se conocen como un par de estímulos que son capaces de inducir a la proliferación de los macrófagos, que son, en particular, el factor estimulante de macrófagos, que es una proteína que está presente en todos los tejidos y que es importante para que las poblaciones estas de macrófagos residentes que yo les hablaba en un principio se puedan mantener por división. O sea, se van dividiendo y van manteniendo esa población. Entonces, este factor es importante para esa proliferación que se da a nivel basal en todos los tejidos de nuestro organismo durante un estado fisiológico, o sea, donde no hay una enfermedad, no hay una patología, no hay una infección por un patógeno. Y a su vez, en este estado que les decía, alternativamente activado, hay una molécula particular que induce este estado en los macrófagos, que es la interleuquina 4, que es como un nombre capaz un poco complejo, pero es básicamente otra proteína, es un mensajero del sistema inmune, una proteína mensajera del sistema inmune que induce también la proliferación de estas células, sobre todo en respuesta y se genera sobre todo en respuesta a infecciones por parásitos gusanos. ¿Qué pasa? Se ha visto la producción de esta citoquina, de la interleuquina 4, y también se han hecho ensayos con inyección de interleuquina 4 en un modelo animal, y lo que pasa es que en el animal vivo se ha observado la proliferación de los macrófagos, y esto es un paradigma bastante nuevo, la división de los macrófagos. En 2011 recién fue el primer artículo en el que se data de que los macrófagos pueden dividirse. Antes se creía que en realidad tenían que
reclutarse células de la sangre y que se diferencien a macrófagos. El primer artículo fue en 2011 en el que se determinó que propiamente los macrófagos son capaces de dividirse ante este estímulo particular. Entonces, lo que pasa es que cuando uno intenta cultivar a los macrófagos para generar modelos más sencillos y que no requieran la experimentación animal y que sean como más manejables en una placa, uno los saca del animal, los cultiva y cuando los estimula con esta citoquina, con la interleuquina 4, no se induce proliferación. O sea, no es capaz la interleuquina 4 por sí sola en inducir este estado, sí de inducir el estado alternativo en los macrófagos, pero no de inducir esa respuesta particular que es la división de la célula. O sea, adentro de un animal, que puede ser una persona humana o no, Sí. Las células vienen la interleuquina 4 y los macrófagos se dividen. Sí, Pero los sacás del animal, lo pones en una placa, que eso se hace mucho, no es algo raro y en general se comportan igual y por eso podemos tener investigación in vitro justamente. Le das la interleuquina 4 y dicen, no, no mi rey, no mi ciela. no mi cielo. ¿Y qué hacemos con eso? Claro, ahí está la gran pregunta, es como tratar de llenar ese bache en el conocimiento, intentar como cubrirlo o de alguna manera descubrir cuál es el estímulo que nos falta en esos modelos in vitro, o sea, en la placa, que están presentes in vivo. Y bueno, esa es esa es como la pregunta, la gran pregunta que tenemos en mi investigación. La hipótesis principal o inicial que teníamos es que nosotros como que no hacemos como una ciencia de genómica, ¿no? Que es como, o de big data, que se le llama ahora, como de acumular muchos datos y tratar de buscar dentro de esa maraña de datos lo que pueda hacer ese mecanismo, sino que tratamos como de pescar con una cañita, como el que va a pescar ahí en la playa y busca cierto mecanismo particular por el que esté sucediendo eso. A mí en especial me gusta ese tipo de abordaje, me interesa más ese tipo de abordaje que el otro, y bueno, lo que intentamos es pescar cuál es esa molécula o qué es lo que está faltando in vitro para que se dé ese mecanismo. Y la hipótesis inicial era que era una molécula que se llama CD40 ligando, que se puede unir a un receptor en el macrófago, que es el CD40, o sea, CD40 ligando, CD40, o sea, son un par. Este par... Lo que se une. Ahí va. Y este par es muy importante en varias funciones del sistema inmune, o sea, no le elegimos porque sí, digamos, no nos centramos en ese mecanismo porque sí, sino porque tiene diversas funciones en todo el sistema inmune. Por ejemplo, lo que les decía hoy, sobre todo en la conexión del sistema, lo que nosotros llamamos sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo o sistema inmune específico. Las células del sistema inmune innato, por ejemplo, en especial estas alcahuetas que son las dendríticas, tienen muchas conexiones, expresan este ligando de CD40, expresan CD40 y el linfocito T, que es una célula del sistema inmune específico, tiene CD40 ligando y esa conexión entre esas dos moléculas es importante para el mensaje que se le da a la célula T para que después se pueda expandir y pueda cumplir sus funciones. Lo mismo para las células B, que son las que producen después los anticuerpos. O sea, esas células necesitan también dividirse. Entonces, para generar un número grande de células B. Entonces, lo que sucede es que hay una conexión ahora entre una célula T, que ya vio una célula dendrítica de la célula T, ahora la célula T va a conectar con la célula B, también por ese sistema CD40L, CD40 ligando, esa conexión y otras conexiones que son importantes. Entonces, en esa conexión lo que se da es que se le da el mensaje a la célula de la célula que porta CD40 ligando, a la célula que porta CD40, en este caso, célula T tiene CD40 ligando, célula B tiene CD40, y lo que pasa es que le da el mensaje, bueno, ahora célula B vos tenés que dividirte. Y ese CD40, ligando CD40, es importante para ese mensaje de dividirse y de que la célula B aumente el número. Y en ese mensaje también se está dando el mensaje de la interleuquina 4, o sea, la interleuquina 4
también está presente en esa situación particular. Entonces hay dos estímulos que están haciendo que las células B se dividan, la interleuquina 4 y el CD40 ligando. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no el CD40 ligando pueda estar señalizando también para que los macrófagos se dividan en estas situaciones que son, por ejemplo, una infección por un parásito gusano? O cuando uno inyecta interleuquina 4, ¿por qué no puede estar presente el CD40 ligando también en el sitio donde nos estamos inyectando y eso esté habilitando la división de los macrófagos? Sin embargo, cuando nosotros lo ponemos en una placa, se pierde ese estímulo de CD40 ligando y no hay proliferación o no hay división. O sea, no hay nadie que le venga a avisar, che, la célula dendrítica me chusmeteó que hay una infección, claro. Entonces ahora dale gas, hay que dividirse. Como que faltaría eso, tienen la interleuquina, pero falta el dale gas. Claro, dale, metele. Entonces, todo eso suena muy lindo como hipotéticamente, pero como todo en la ciencia, la hipótesis fue bastante un fracaso, podría decirlo, porque no se cumplió, sino que fue como eliminada, o era una hipótesis quizás falsa, digamos. ¿Cómo que se dice? La hipótesis fue rechazada. Sí, la hipótesis fue bastante rechazada por los datos que obtuve durante mi maestría. Y bueno, fue como un poco quizás desilusionante en un principio. Hubo algunos resultados que nos ilusionaron como que podía ser, pero al final formaban parte de ciertos artefactos, que nunca estamos libres de artefactos cuando trabajamos con células en cultivo, incluso cuando se trabaja con animales tampoco. O sea, en toda la ciencia siempre se pueden sufrir artefactos, y bueno, nos pasó eso. Entonces ahora estamos como tratando de reencauzar la investigación y buscar como otros estímulos capaces o otros mecanismos capaces, porque en realidad en un animal vivo es muy complejo. Hay otras células presentes, células que están formando como lo que se llama el nicho del tejido, que es como un ambiente en el tejido que es muy difícil de replicar en una placa, o imposible prácticamente de replicar en una placa, porque en una placa uno está seleccionando un tipo de célula, o está a lo sumo obteniendo una parte de las células, no todas. Claro. Entonces es muy difícil replicar lo que está sucediendo en el animal en una placa. Entonces es complejo la investigación in vitro y tiene sus limitaciones, que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con este caso. Sí, y bueno, por un lado me gusta o me parece interesante la idea de que si bien no encontraron el mecanismo que funciona, por lo menos saben que ese mecanismo no es, y eso ya es un datazo. Entonces, sí, eso ya está bueno. Pero, ¿cómo ves el futuro de esto? ¿Para qué lado van a seguir con esta investigación? ¿O vas a decir, no, denme el título, yo me voy a vivir al campo? Lo he pensado muchas veces, la verdad. Pero bueno, la ciencia es así. A mí tiene su parte de encanto también. Yo creo que, bueno, además de haber tenido como resultados negativos, por decirlo de alguna manera, aunque descubrimos que este no es el mecanismo, sí como que aportamos datos a que justamente este ligando de CD40 en realidad no está favoreciendo este perfil alternativo de los macrófagos, sino que más que nada favoreciendo el otro perfil, el perfil clásico. Y eso es un aporte. Ya se había visto, pero con mis datos hay nuevos aportes a eso y son cosas que están interesantes. Eso por un lado. Y por otro lado, para tratar de encauzar, yo justo esta semana he estado leyendo también como algunas cosas y hay como algo muy importante que quizás nosotros estamos pasando desapercibido cuando hacíamos estos cultivos, y es que, como yo les decía, en un organismo están todo el tiempo produciéndose células apoptóticas. O sea, células que mueren por muerte celular programada. O sea, hay un programa de muerte celular que dicen, bueno, célula, tú hasta aquí llegaste, y la célula se autoelimina, básicamente. Y se autoelimina de forma controlada. Esas células apoptóticas parecen ser importantes para producir el estado alternativo de los macrófagos y generar no solamente ese estado alternativo, sino que generar un estado, además de alternativo, que está especializado en la reparación de tejido y es antiinflamatorio. Ok.
Eso es importante. Y además se ha visto que cuando uno elimina ciertos receptores importantes para el reconocimiento de células apoptóticas en los macrófagos y hay una infección por un parásito, sucede que la proliferación, la división de los macrófagos que se da en ese estado baja bastante. O sea, quizás el reconocimiento de esas células apoptóticas sea como importante o esté asociado a la proliferación que induce la interleuquina 4. Entonces, a mí particularmente, es algo que ahora es fresquito, lo estoy charlando con mi tutor, me gustaría empezar a explorar un poco esta parte, o sea, a ver si cultivando con células apoptóticas podemos llegar a producir ese estado como de proliferación o de división de los macrófagos y en el modelo in vitro. Puede que no funcione, pero es una perspectiva que a mí me parece interesante explorarla y que podría dar alguna clave también en otros aspectos. Bien. ¿Cuánto demora el experimento esto? Y bueno, la semana pasada hice una exploración con otro sistema y vimos algunas cosas raras porque justamente yo estaba poniendo en el cultivo células apoptóticas sin ganas de ponerlas. O sea, no es como que quería poner células apoptóticas, era como parte de la puesta a punto, porque en ciencia es así, nosotros vamos poniendo a punto algunas cosas y hasta que no queden finas no se pueden obtener resultados finos de eso. Entonces, en esa puesta a punto hay como, yo estoy en una fase previa y me pasaba eso, de no tener todas las células bien o viables, que yo quería como poner cultivos de 2 células al mismo tiempo y había una parte que había varias muertas. Entonces, yo lo hice igual y vi como algunas cosas ahí raras que producían la proliferación de los macrófagos o la división de los macrófagos y dije, qué raro. Y ahí empezamos a explorar un poco la bibliografía y vimos esto y mi tutor, bueno, sabe mucho del tema y también como que me sugirió leer algunas cosas y dijimos, bueno, quizás por acá podría ir. Habría que diseñar algo específico para explorar eso, que no sea parte como de otro sistema, ¿sí? Claro. Bueno, sí. De acá a que salga el episodio tenemos novedades. Ahora estamos totalmente involucrados en esto y necesitamos saber. Sí. Pero bueno, qué interesante. Y me gusta eso de la investigación básica porque, claro, yo cuando era chica decía, después de que descubrieron la fotosíntesis y la digestión, ya no hay más nada que descubrir. Y sin embargo, siguen habiendo cosas que descubrir y por eso es que hacemos ciencia. Así que yo seguiría hablando porque además ahora soy fan de los macrófagos. Tengo una nueva recluta macrófago. Macrofan. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Pero llegó el momento de la única y mejor sección de este podcast, que es una exploración sobre el éxito y el fracaso, porque en ciencia sobre todo está como esta cultura de hay que ser exitoso, hay que hacer las cosas bien y si fracasas sos un fracasado y no puedes fallar, cuando, en mi opinión, el fracaso es simplemente la piedrita en el camino hacia el éxito. Así que me gustaría si nos puedes contar alguna historia de una metida de pata, de un problema que tuviste, que al final terminó en no fue tan grave o aprendimos cosas y terminó siendo para bien. Bien, metida de pata, miles. O sea, yo soy en la mesada no soy malo. O sea, en la mesada le llamamos a trabajar ahí in situ manejando la célula. No soy malo, pero soy muy propenso al error en la primera vez que hago las cosas. Y como hacer un protocolo por primera vez. Creo que a todos, pero a mí en particular muchas veces le erro. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, yo trabajo con modelos animales, obviamente todo con un protocolo de experimentación animal, que está avalado por la Comisión Honoraria de Experimentación Animal. Una vez quería hacer un cultivo de células de un órgano, que es el vaso, porque es muy rico en células del sistema inmune, y bueno, me puse a hacer la disección, abrí, no sé qué, el ratón, y empiezo a buscar el órgano, y yo no conozco la anatomía del ratón, entonces, lo empecé a buscar, y saqué un órgano, lo procesé, y me parecía como muy fibroso. Después termino el procesamiento y no tenía células. Raro.
porque en general se obtienen millones y millones de células del vaso. Y cuando me doy cuenta, voy a mirar al ratón de nuevo y no le había estipado el vaso, sino que había estipado un riñón y había hecho todo el protocolo con un riñón en vez de con el vaso. Y tal, eso fue como una anécdota que me quedó, se los comenté a mis compañeros del laboratorio y se cagaron de la risa porque hay que confundirse un vaso con un riñón, pero no debería pasar, ya no me pasa más, ya aprendí. Bueno, no fue tan grave y ahora aprendiste, y si estamos en esa situación, hay que mirar bien. Sí, yo por lo menos no soy cirujano, o sea, no abro personas, pero así que no es tan grave la equivocación, por suerte. Bien, qué bueno que lo solucionaste rápido. Bueno, y para terminar, me gustaría hablar un poco del otro lado, de la otra cara, que sería un poco del éxito, y acá tenés como dos opciones, tenés dos estados, dos fenotipos que podés elegir, o cualquier cosa en el medio, o bien cuando vos te sentiste científico, el momento mamá llegué, mira mamá, o cómo te imaginás que sería eso. Yo no sé si me siento científico, también tengo mucho el problema de síndrome del impostor, que yo he visto que han hablado en otros capítulos, pero sí, todavía yo no me siento como un científico, sí me siento un investigador, o sea, porque siento que soy importante para la investigación que hacemos, y todavía yo creo que en el momento que voy a decir, mira mamá llegué, fue cuando tenga mi primer artículo, el primer autor, creo yo. No sé, todavía no lo tengo, es como algo que me gustaría o que aspiro a tener, y no sé, sería como ese momento. O cuando me reciba del doctorado. Tampoco tuve la experiencia de recibirme de magíster porque hice como el mecanismo de pasar a doctorado directamente, o sea, no. Soy licenciado, pero no tengo el título intermedio de magíster, entonces bueno, el doctorado sería como así otro ahí gran punto, pero yo no sé, después creo que me va a pasar de que, no sé si soy tan científico, somos personas como cualquier otra y nada, nomás que investigamos y hacemos cosas un poco raras para el resto de la población a veces, o no sé. ¿Y ya pensaste cómo querés poner tu apellido? Porque N. González debe haber ya. Ignacio González hay millones. Yo me pongo González Alayón con un guión en el medio. Esa es la última publicación, así como que yo no soy primer autor, pero que colaboré, se puso así. Pero tengo otra previa que es en un tema nada que ver, que es con virus, que ahí me pusieron González, entonces yo no sé, se va a armar medio lío. Quiero mantener la misma para todo, pero González Ignacio es ahí para tirar para el techo. Claro, sí. A mí me pasó que ese Machado ya hay publicando desde Facultad de Química. Ah, no, ¿en serio? Hay otras dos Soledades Machados en Facultad de Química. Entonces... Una investiga, la otra no. Entonces, ya ese Machado, entonces fue todo como una cosa de, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo publico? Entonces es ese Machado Corral en mi paper de primera autora. En los otros manéjense. Pero lo malo es que no lo quise poner con guión, porque no va con guión. Son dos apellidos, pero me puse, en muchos lados me ponen como Corral, lo identifican como que es Corral, y es tipo, esto es un tema como el otro podcast. Sí. Es re complicado porque muchas veces usan tipo levantan y es tipo levantar la última palabra, que sea lo que Dios quiera, y no. Tampoco me han citado tanto, ¿no? Sí. Pero es re complejo el tema ese. Tendríamos que tener como antes en el Hotmail. Sí, para mí tener la posibilidad de, como los nombres artísticos, tener un nombre científico que elijamos, ¿viste? Tipo, yo me quiero llamar así para los papers, llámenme de esta manera. Y después puedes mantener tu nombre científico para los congresos y todo. Claro, ¿cómo estaría? A ver, nada te lo impide. No, creo que no, pero no sé si puedes publicar con un nombre que no sea el real tuyo. No lo sé. Es una buena pregunta, yo la verdad que no lo sé, no te voy a creer. Sí, pues, supongo que si tenés siempre el mismo nombre, si elegís bien tu nombre artístico científico, nombre de plum científico, ¿quién te va a decir que no?
después tenés que presentarte siempre así. Claro. Y explicar por qué en el documento es diferente. Te puede generar más quilombos burocráticos de los que uno querría tener en realidad. Sí, que es lo que menos nos gusta de la ciencia, o por lo menos a mí. Tal cual. Y es algo que pasamos demasiado tiempo, mucho más del que nos gustaría o que deberíamos, haciendo ese tipo de cosas. Sí. Así que bueno, Nacho, muchísimas gracias por acompañarme, por contarme sobre mi propio cuerpo y un montón de cosas que están pasando, que estuvieron pasando durante todo este tiempo que estuvimos hablando de los macrófagos. En mi caso, estuvieron pasando un montón de cosas en nuestros cuerpos, nuestras células, y nosotros ni nos enteramos. Así que bueno, muchas gracias por compartirnos tu investigación. Bueno, muchas gracias a vos, Sole, por invitarme. La verdad que la pasé re bien y creo que nada, pude aportar mi granito de arena para que se entienda un poco más lo que es el sistema inmune y lo que son los macrófagos en particular, así que te agradezco por el espacio y nada, si en algún momento se da la oportunidad de volver a hacer algo diferente, acá estaremos. Genial. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y por Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Nacho o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcast, en las redes, que nos ayuda mucho a visibilizar este podcast. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy es que todos los mamíferos tienen 7 vértebras en el cuello, excepto por 2 casos, los perezosos, que tienen 10, y los manatíes, que tienen 6. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas.